con gusto. Claudia, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte. Igual, Claudia, gracias por estar aquí. Ahora has hecho mucho ruido mediático con esta declaración, digo mediático y supongo que también político al interior de tu partido, al postularte como aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia de la República. ¿Cuáles serían tus méritos que tú dirías a la ciudadanía? Voten por mí porque esto es lo que yo ofrezco. Pues Julio, primero que nada, sí participé en un proceso al interior del PRI, donde varios colegas y compañeros manifestamos nuestra intención de ser candidatos, pero creo que vale la pena que tu auditorio pues escuche un poco cuál es mi visión en este sentido, porque desde luego que soy priista y como priista participo en este ejercicio, pero a mí lo que me interesa más que nada es encabezar un proyecto más amplio, no solo del PRI, sino de otros partidos de oposición y de la sociedad civil, que incluya otros liderazgos, otras causas, otras representaciones. Eso como primer tema. Como segundo tema, pues, Julio, yo tengo una trayectoria de prácticamente 30 años en el servicio público. He trabajado en el gobierno, he sido legisladora en 3 ocasiones, también he tenido responsabilidades de partido, y conozco el país, tengo una visión de lo que debe ser el México del futuro y tengo una trayectoria pues limpia, con resultados, que está a la vista de todos además, que no es una trayectoria improvisada, sino que es cincelado realmente pues desde muy joven, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Fui secretaria de Turismo, secretaria de Relaciones Exteriores y pues también desde el Congreso he estado pues siempre impulsando causas en las que creo, ¿no? Como la causa de la igualdad y del empoderamiento de las mujeres. He trabajado temas desde muchos ángulos en el Congreso o como parte del equipo de transición, por ejemplo, en materia de derechos humanos y de seguridad. Y además de que tengo una formación, pues yo te diría que muy sólida, que me parece importante tener una formación sólida para ponerla al servicio de los demás en el servicio público. Soy abogada, tengo una maestría en políticas públicas comparadas, tengo un doctorado ya en ciencia y filosofía jurídica y actualmente estoy haciendo otro en administración pública y una especialidad en ciencia política también. Entonces, además doy clases, que eso siempre es muy bueno porque ¿En estás... la UNAM? Fíjate que no doy clases en la Ibero, que es mi alma mater, que es una universidad que a mí en lo personal me gusta mucho la visión como social y humanista que tiene. Y pues eso me permite estar muy en contacto también pues con la juventud de hoy que piensa, cuáles son sus inquietudes. He dado clases en otras universidades y en otros años, pero ahora ya llevo prácticamente 3 años dando clases en la Ibero, muy contenta de ello, además de pues que pertenezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde también trabajé. Y Claudia, es una trayectoria a la vista de todos, pero creo que completa y que tiene mucho que aportar. Claudia, leí con mucho cuidado el discurso que pronunciaste en este acto, en estos diálogos que propició tu partido, el Revolucionario Institucional, y debo decirte que me pareció que en lo general, pues es algo que hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo de parte de priistas que reconocen sus errores, que señalan una crítica a lo que ha habido en el partido, pero que no ponen nombres, apellidos y momentos específicos. Estas preguntas se las hice también a Beatriz Paredes, que estuvo también entrevistada en este mismo espacio. Te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué opinas de la etapa política que conociste de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República y a quien muchos consideran alguien que sumió al país en una crisis económica al final de su gobierno y que además generó las condiciones de la máxima desigualdad social? Particularmente el propio actual presidente López Obrador dice que es el hombre que creó las condiciones de la máxima injusticia social. ¿Qué juicio tiene sobre la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari? Yo te diría, Julio, que como cualquier sexenio, cualquier gobierno, el sexenio del presidente Salinas, pues tiene grandes aciertos y tiene otras fallas. Creo que eso es común a todos los gobiernos, siempre hay claroscuros. Que creo que fueron aciertos. Me parece que el programa
Nacional de Solidaridad. Fue un programa que sigue siendo referente, incluso después, pues, de alguna manera ha permanecido, aunque claro, cada gobierno le pone su acento personal, pero es realmente la primera vez en que no solo se conciben los programas sociales como una manera, por supuesto, de ayudar a la gente más vulnerable, sino de brindar herramientas para su propio desarrollo e involucrar a la gente en la definición de los proyectos y en la ejecución de esos proyectos. Creo que ese es un acierto, que es un modelo que además, como te digo, pues de alguna manera permanece en los programas sociales de todos los gobiernos. ¿Y en los errores? Sí, ahora hablamos de eso, pero yo te diría que otro gran acierto y que es importante hoy todavía es la visión de construir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de vernos como parte de no solo América Latina, sino como parte de una región que por sus complementariedades podía ser la región más competitiva del mundo. El TLC me parece que representa un antes y un después para nuestro país y que hoy, que ha evolucionado al TEMEC, pues sin duda constituye una tabla de salvación para el país y ha generado empleo, inversión, crecimiento, que claro, tiene que ser más incluyente, pero sin duda está ahí sembrado ese inicio de esa apertura. Claro. ¿En los errores, Claudia? Pues mira, yo no sé si te diría errores, lo que sí te puedo decir es que es insuficiente. ¿Por qué no podrías decir errores? Porque la verdad no soy yo quien pueda juzgar a todos los gobiernos, pero sí te puedo decir... Pero ese en particular tiene relaciones muy específicas contigo, no puedes decir, no juzgo al salinismo. No, yo estoy hablando de ese sexenio con la... Pero errores, me dijiste, voy a decir aciertos y errores, y lo hiciste ampliamente en cuanto a los aciertos. Te pido que al mismo tiempo lo dediques a hablar de los errores. Pues mira, te diría que un error, por usar tu palabra, un error del sistema político en ese momento y en su conjunto de los últimos 30 años, pues es que no hemos podido abatir ni la desigualdad, ni algunos problemas que hoy se han vuelto estructurales, como es pues la falta de seguridad en todas sí, las regiones. Pero eso es muy en lo general, ¿no, Claudia? O sea, específicamente del salinismo, ¿tienes errores que señalar o no? Pues yo no tendría la posibilidad de decirte errores puntuales. Lo que sí es cierto es que fue un gobierno que generó una serie de cambios que también pues generaron que se movieran muchos intereses y status quo hasta ese momento. Y para bien y para mal. Para bien y para mal, como siempre sucede cuando las cosas Pero no me dices nada de mal. Solo me has dicho cosas muy positivas de ese periodo, pero no me has dicho nada. Pues es que y hay muchos mexicanos que creen que ahí se incubó un terrible error histórico y que hay una condena al salinismo entre la sociedad. Pues mira, el error histórico que te refieres es la devaluación que... No, error histórico en lo general. Pues la verdad es que ya no era presidente Carlos Salinas de Gortari en ese momento. Sí. Pero más que nada, y creo que la violencia política, Claudia. El año de la muerte del gobernador para todo el país. La verdad, y en lo personal, pues es obvio que es un año muy duro para mí, para mi familia, con el asesinato de mi padre. Se había vivido un año ya, mi padre es asesinado en septiembre de 94, pero pues había iniciado el año ya con muchas manifestaciones distintas, como el alzamiento zapatista y después pues también el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es un año muy complicado para México, pero para mí en lo personal pues es el año de la muerte de mi padre y en ese sentido pues yo siempre lo tengo como un referente que también cambió mi vida y lo hace todos los días, ¿no? Yo tenía 20 años en ese momento. Y ¿de quién fue la responsabilidad política de ese año tan terrible? Pues Julio, ese año tan terrible, pues yo creo que tiene muchas explicaciones y muchas responsabilidades según el área de la que estemos hablando, pero yo te estoy hablando desde mi experiencia y vivencia personal. Es el año del asesinato de mi padre y por lo tanto pues es un año que cambió mi vida y la definió de muchas maneras y creo que pues hay todavía
tiempo y perspectiva, y mucha gente que se dedica al análisis como tú, político, económico, que pueden hacer un juicio mucho más amplio y más puntual de algunos de esos aspectos como tú has señalado. Digo, de hecho hay miles de libros sobre ese año y sobre miles de cosas de ese sexenio, pero pues para mí, la verdad lo importante es que 94 definió mi vida después del asesinato de mi padre. Claudia, ¿quedaste conforme con el resultado judicial? O sea, ¿asumes que no hubo responsabilidad política mayor? Raúl Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, en lo Pues de tu padre. efectivamente el Poder Judicial exoneró a Raúl Salinas y para mí eso es, digamos, ese capítulo judicial está cerrado. Para mí no es un tema que yo quiera hablar de él desde la perspectiva ni política, ni de la teoría de la conspiración, ni de nada. La verdad es que para mí es un tema personal. Puedo hablarte de él como hija, de lo que significó para mí haber perdido a mi padre, porque lo asesinaron, pues un dolor permanente que pues hoy en día también lamentablemente viven cientos de miles de familias en el país. Y yo te puedo hablar desde la perspectiva humana. Yo tenía 22 años, estaba iniciando prácticamente la carrera, principios de la carrera, y pues marcó mi vida y lo sigue haciendo. Claudia, dentro de lo que has vivido, ¿qué ideología, de qué gobierno priista te quedas convencida de decir? Es decir, tú postularías mi ideología política y mi formación política es la del salinismo, la del cedillismo, la de Peña Nieto. ¿No? Mi ideología política, pues yo soy una mujer progresista, yo creo, soy una mujer liberal, en ese sentido me inscribo, digamos, en la corriente liberal, creo en la democracia liberal, creo en la socialdemocracia, creo que el Estado tiene que proveer condiciones para el desarrollo de la gente y para que se puedan garantizar satisfactores a toda la población, pues no solo de necesidades básicas, sino de ejercicio y goce pleno de sus derechos humanos. Entonces te diría, yo no me defino en la corriente política de ningún expresidente o de ningún sexenio. Yo soy una mujer progresista, liberal, con un profundo sentido social y de justicia, y no acostumbro inscribirme en la corriente de nada más. Mi ideología es personal y es propia y tiene que ver con los principios liberales y democráticos y de justicia social. Claudia, con frecuencia yo digo que usas tu apellido Ruiz Massieu, que es un apellido compuesto porque así lo decidieron, porque entiendo que tu abuelo Armando Ruiz Quintanilla y tu abuela Cuquita María del Refugio, creo, Massieu Helguera, y usas el compuesto cuando pudiste haber usado solamente el Ruiz. ¿Sabes? ¿Por qué no usas el Salinas de Gortari? Porque yo me apellido Ruiz Massieu Salinas, yo estoy registrada. Sí, pero ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué no la tomé? Estoy registrada el día que nací en el registro civil como Claudia Ruiz Massieu Salinas, ese es mi apellido, lo ha sido siempre, así me inscribieron en el registro civil y en el kinder y en la primaria y en la secundaria y en la universidad. Ese es mi apellido, Ruiz Massieu Salinas, y no uso otro porque ese es mi nombre y con mucho gusto te puedo enseñar mi acta de registro civil, porque la verdad es que así me pusieron y entiendo que es algo raro, pero pues muchas familias juntan los apellidos. Yo no sé por qué tomaron la decisión, no la tomé yo, la tomó, digamos, la generación de mi papá, sus hermanos y mis abuelos, y todos nos apellidamos Ruiz Massieu y nos apellidamos Salinas porque así se apellida mi abuelo materno. Pero no te molesta decir Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, ¿no te molesta? Pues es que no es mi apellido, Salinas de Gortari no es un apellido compuesto, ese es el apellido de mi madre. Tampoco Ruiz Massieu. Ruiz Massieu sí es un apellido que tengo porque así estoy registrada. Sí, pero no es compuesto de origen. Para mí sí, es que yo así estoy registrada. Para mí es un apellido de origen, pero me parece que hay cosas más importantes de las que hablar. Adelante, adelante. Yo me llamo Ruiz Massieu Salinas y son mis apellidos, son mis familias. No lo niego, no lo oculto, no debería hacerlo
por supuesto. Simplemente te explico. Estoy registrada Ruiz Massieu desde 1972 que nací, tengo 50 años, siendo Claudia Ruiz Massieu Salinas. Salinas, Claudia, en tu entrevista, en tu comparecencia, en tu discurso, en este acto priista, al final dijiste, estoy lista, no tengo miedo. ¿No tener miedo a qué? ¿A repetición de escenarios violentos en la política? Pues mira, yo me refería a no tener miedo a decir con toda claridad que tienes una aspiración, a buscar encabezar un proyecto amplio y plural e incluyente, no solo priista en ese sentido, por eso te lo comentaba al inicio de esta charla. No tengo miedo de decir que es necesario hablar de frente y decir las cosas con claridad, de aceptar las fallas y errores que hayamos tenido, pero sobre todo también hablar de los aciertos y lo más importante, del proyecto de futuro que queremos para México. Y a eso me refería, no tengo miedo de decirlo. Tengo 30 años de carrera pública, es una aspiración, me parece natural de quienes nos dedicamos a esto. Y para mí el decir no tengo miedo en ese auditorio, en el auditorio de mi partido, es no tengo miedo de decirles que quiero encabezar este proyecto y de invitarlos a que se sumen a él. ¿Y cómo te ha ido, Claudia? ¿Qué apoyos has recibido? ¿Se ha comportado tu propio partido? ¿Has buscado ya alianzas con otras fuerzas? Pues mira, la verdad es que sí, yo advierto que me ha ido muy bien, ha tenido buena recepción, que yo haya dicho que quiero, que haya dado un paso al frente, como otros colegas lo han hecho, de decir quiero, me interesa. Ha tenido muy buena acogida siento también, no solo de mis compañeros de partido, que por supuesto pues me han manifestado mucho, y muchos de ellos de distintos estados y corrientes, lo ven bien, pero también me ha ido muy bien y lo pulso en redes sociales, por ejemplo, de ciudadanos sin partido que dicen, oye, yo no me gusta el PRI, no apoyo al PRI, pero me gusta tu proyecto. He recogido como muy buena respuesta de la ciudadanía, digamos, apartidista en general. Y claro que mantengo diálogo permanente con amigos y colegas de otros partidos, porque, insisto, no es de ahora, llevo pues un par de años ya trabajando en la posibilidad de construir un frente amplio, progresista e incluyente que trascienda incluso a los partidos. Creo que para mí ese es un rasgo importante. Claro que quiero ser candidata del PRI, del PAN, del PRD, de MC y de todos los que se quieran sumar, pero también, sobre todo, de la ciudadanía que no se identifica con ningún partido, pero que quiere una alternativa de modelo y de visión de país, que no está conforme con cómo están las cosas y que necesita una oferta política diferente. Y ese es el proyecto en el que llevo trabajando pues ya varios años y en ese sentido pues sí platico mucho y todos los días con muchos personajes y amigos que militan en otros partidos, pero también que están en la sociedad civil y desde ahí están empujando la conformación de un proyecto diferente. Pues Claudia Ruiz Massieu, a reserva de lo que tú desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de comentar y de analizar la trayectoria política de quienes aspiran a la presidencia de la República en el esquema que tú nos has planteado. Cierro nada más preguntándote, resulta muy difícil con experiencias como la de Alejandro Moreno Cárdenas, todo lo que se ha ido ventilando en ocasiones anteriores, la historia del prismo, resulta muy difícil hablar con la gente y decirle, yo soy del PRI y te pido que votes por un proyecto, así sea un proyecto conjunto, pero un proyecto del PRI, ¿resulta difícil? Yo creo que la ciudadanía quiere ver a un proyecto distinto al que nos gobierna y que convoque a los mejores. Un proyecto en donde se pueda sumar, no importa dónde milites, la gente que quiere un cambio en el país y que esté por encima de personalidades o de intereses personales. Por eso yo hablo de una gran alianza, no solo de partidos, sino con la sociedad. Y en ese sentido, pues la trayectoria de cada persona, mujer, hombre, que esté en ese proyecto, es lo que la ciudadanía debe ver y debe sentirse que le da confianza. Yo por eso hablo de que mi trayectoria pública, pues ahí está a la vista, mis resultados en las responsabilidades que he tenido como secretaria de Estado, como canciller, como legisladora, están a la vista de todos
Y sobre todo una cosa bien importante, Julio, yo creo que los mexicanos lo que quieren ver también de los políticos, cuando menos de los políticos de oposición, es toma de posiciones claras y firmes y que las puedas defender, argumentar y que seas congruente siempre entre lo que ofertas, lo que dices y lo que haces. Yo así he desarrollado mi vida profesional. Hoy como senadora, pues así argumento mis votos y lo hago siempre pues con mucha firmeza, claridad y congruencia, porque son los valores que aprendí que debe tener una persona y más un político, y lo aprendí de mi padre. Y me parece que los mexicanos eso lo valoran y sobre todo que la mayoría de los mexicanos están cansados de un México dividido y confrontado y enojado y quieren Sí. ver que somos capaces de unirnos y de tender puentes. Y pues Sí, toda mi vida yo me he dedicado a hacer eso, a tender puentes y a construir con los demás. sí. Claudia, bueno, cierro esta plática, ya no te quito más tiempo, pero pues sí, lo que te pregunté en esa toma de posiciones es concretamente si da vergüenza decir que es del PRI. Digo, disculpa que lo diga tan claro, pero respondiste otra cosa. Da vergüenza ir con la ciudadanía y decirle, soy del PRI y te invito a que votes por un proyecto del PRI. Pues no podemos ocultar que el PRI hoy es un partido que genera mucho rechazo y que genera muchos cuestionamientos. Por eso yo hablo de mi trayectoria, de lo que yo puedo ofrecer y de el tipo de política que yo he hecho y que yo quiero hacer. Totalmente priista, Claudia. Me Y parece con que tus puntos más altos en el gobierno de Peña Nieto, muy señalado por corrupciones y cosas por el estilo. sin duda, yo creo que es parte de lo que ha hecho que la ciudadanía le pierda en gran medida la confianza al PRI. Y creo que eso es lo que hace aún más importante el hacer realidad esa gran alianza, no solo de partidos, que de por sí todos los partidos pues están no muy bien valorados por la ciudadanía en general, sino de la sociedad que quiere ver sus causas y sus inquietudes y otro tipo también de liderazgos que los represente integrados en un solo proyecto. Por eso lo digo, lo dije al inicio, lo digo ahora, yo no quiero ser la candidata del PRI, yo quiero ser quien pueda encabezar un proyecto más amplio, más incluyente, progresista, liberal y que involucre a las y los mejores personajes del país donde estén. Incluso quienes hayan estado ya decepcionados de Morena podrían sumarse a este proyecto porque se trata de darle un rumbo diferente a México. No se trata de un partido y no se trata de un interés personal. Claudia, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de platicar y que hayamos podido tener este diálogo respetuoso, puntual, pero respetuoso. Te lo agradezco mucho y bueno, pues seguramente seguiremos platicando un poco más adelante. Cuando tú digas, yo estoy lista. Muchísimas gracias, Julio, por el espacio. Al contrario, gracias. Hasta